Comentábamos al comienzo de la mañana informativa, este jueves Rapa Nui volverá a recibir turistas luego de 27 meses sin vuelos comerciales debido a la pandemia. Eso sí, solo habrá 2 vuelos a la semana y se va a requerir algunos elementos, por ejemplo, PCR y también el test de antígeno para ingresar a la isla. Vamos a profundizar en este tema. Nos acompaña para eso la subsecretaria de Turismo, Verónica Kunze. Subsecretaria, buenos días. Gracias por acompañarnos. Hola, buenos días, Nicolás. A ver, primero, ¿cuál es la relevancia de que finalmente se reabra Rapa Nui? 27 meses estamos hablando, es muchísimo. Es muchísimo tiempo y lo que se ha trabajado con distintos ministerios que tienen de una u otra forma que ver con la reapertura de la isla es en generar las condiciones para esta apertura. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con Interior, con Salud, con el Ministerio de Obras Públicas, Bienes Nacionales, ha sido un trabajo permanente de estas instituciones, pero además con la gente de la isla, claro. ¿No es cierto? Que es muy importante porque hay un tema humanitario. Obviamente el turismo es importante, más del 90% de la actividad de la isla es turística, pero hay también un tema humanitario de la gente y los residentes. Déjeme un segundo ahí. ¿Cuál ha sido también la recepción y el diálogo con el municipio, pero también con las distintas agrupaciones, con los vecinos, las vecinas, quienes habitan Rapa Nui? Porque esto ha sido todo un tema desde el comienzo de la pandemia. Recordemos que fue Rapa Nui una de las primeras que tomó acciones bien en su minuto, consideradas bien extremas, pero que finalmente se fue ampliando todo Chile, digamos. Bueno, en un inicio esperábamos que la pandemia durara menos, ¿no es cierto? Y efectivamente, claro. Bueno, lamentablemente no ocurrió así. Hemos estado en permanente contacto con el municipio, con el alcalde, con la gente que trabaja ahí, nosotros por el lado del Departamento de Turismo también del municipio, con las comunidades y sobre todo la comunidad maujenúa, ¿no es cierto?, que es la que administra el parque y que está trabajando fuertemente para habilitarlo y poder abrirlo en miras de este primer vuelo que va a ser el 4 de agosto. Claro, estamos hablando de turismo, pero usted lo decía, hay un tema humanitario también, subsecretaria, en términos de personas que no han podido volver a la isla en 27 meses, ya sea por estudio o para ver a su familia. O sea, también hay un tema bien relevante en ese sentido. Hay un tema muy relevante y se gestionó con LATAM porque LATAM había estado realizando hasta ahora un vuelo semanal, claro, pero principalmente de carga. De carga, donde provisiones. Claro, provisiones para la isla, donde iban 10 personas y podían volver 30, ese era como el máximo de personas. Se gestionó un vuelo a principios de julio, fines de junio, completo de pasajeros para que efectivamente las personas que necesitaban llegar a la isla o aquellos que querían venir al continente pudieran hacerlo. Había una lista de espera bastante grande. Y bueno, y eso se ha ido trabajando con la delegación provincial de Rapa Nui, como decía, con el municipio, en permanente comunicación, porque son ellos los que están allá y saben lo que necesitan. Ahora, aquí se da un nuevo paso y una etapa relevante para esta normalización dentro de una pandemia que se mantiene, hay que recordarlo, que es justamente la reactivación del flujo turístico. ¿Cuál es la mirada que se tiene desde la Subsecretaría del Ministerio de Economía y por sobre todo en este diálogo de distintos ministerios, con el municipio, con las comunidades también? Bueno, lo que hemos trabajado es una apertura segura y paulatina, ¿ya?, que tiene que ver con compatibilizar el hecho de que todavía estamos en pandemia y que hay que resguardar la salud, no solamente de los turistas que vayan a llegar, sino que principalmente de las residentes en la isla, pero también permitiendo que esto se combine con el desarrollo económico de la isla, porque más del 90% de la actividad es turística y por lo tanto los ingresos que reciben los residentes y la gente allá depende del turismo. Entonces es muy importante poder ir compatibilizando, manteniendo los resguardos sanitarios, pero que haya una reactivación de la actividad económica. Claro, muchos se podrían preguntar, subsecretaria, ¿por qué se aplican protocolos más rigurosos, no más rigurosos, pero sí quizás de otro nivel con respecto a otras zonas del país? Hay que recordar que Rapa Nui, por el hecho de ser una isla, tiene una complicación con respecto a si se dan casos de COVID-19, por la red asistencial, que es bastante limitada, por la conexión con el continente. O sea, por ahí va, y esa es la diferencia con otros territorios, ¿no? Claro, porque tiene condiciones específicas, claro, tiene una lejanía. El transporte, digamos, no es que uno pueda agarrar un auto o agarrar un barco y se... Uno diría que poco, es muy evidente esto, pero es bueno recordarlo. Por eso, claro, es bueno recordarlo porque no es trivial, ¿no es cierto? Sí. Si hay casos críticos, Salud ha trabajado intensamente en estos meses para aumentar la capacidad del hospital de Rapa Nui y eso va a permitir, ¿no es cierto?, hacer un tratamiento adecuado para las personas que puedan contagiarse, pero así todo, ¿no es cierto?, pueden haber situaciones de riesgo y también se está planificando en casos extremos cómo poder traer a esas personas al continente para que reciban un tratamiento como corresponde. Ahora, ¿cuáles van a ser los requisitos? Y si uno ve los primeros, digamos, uno diría, y algunos pueden estar pensando eso, ir a Rapa Nui va a ser como si un extranjero quisiera venir a Chile.
O sea, a ese nivel, ¿no? Exacto, exacto. ¿Y Sí, por qué porque se toman tenemos- también esas medidas? O sea, aquí hay que distinguir entre dos tipos de requisitos. Uno son los administrativos que venían de antes de la pandemia y que tienen que ver con la situación de latencia que tiene la isla, ¿ya? Y este requisito significa que las personas que quieran viajar van a tener que llenar un formulario del Ministerio de Interior con los datos indicando a dónde van. Tener también pasaporte, carnet de identidad, tener una reserva en un alojamiento turístico registrado en Cernatur o, en su defecto, una carta de invitación de un residente de la isla que haya sido tramitada en la delegación provincial. Muy importante, estos elementos o estos requisitos son prepandemia. Son prepandemia. Esto venía de antes, Se pedían de hace como 2 o 3 antes, años. O sea, esto no es algo nuevo y efectivamente Sí. tiene que ver con el estado de latencia de la isla, porque las personas, además, si bien se quedan en promedio entre 5 o 7 días los turistas, las personas no pueden quedarse más de 30 días, entonces tienen que tener un pasaje de ida y un pasaje de regreso. Perfecto. Todos estos temas administrativos estaban antes, no son de ahora. Y los requisitos sanitarios tienen que ver con el resguardo sanitario y lo que se va a exigir es el pase de movilidad al día como primera condición y una PCR negativa de no más de 24 horas previo al embarque del vuelo. ¿Los dos o uno u otro? No, los dos. Los dos. O sea, Sí, esquema completo, por ende pase de movilidad. Exacto. Y además una PCR negativa. Ya. Los menores de 6 años pueden tener un test de antígeno. Y toda esta revisión documental se hace previo al embarque por la autoridad sanitaria. O sea, antes de partir, si es que alguien no logra mostrar su pase de movilidad habilitado o su PCR negativa, no va a poder subirse al vuelo. Es decir, esto va a ser exigido en el aeropuerto, en el En continente. el aeropuerto de Santiago va a ser En el aeropuerto de exigido acá. Santiago. Entonces, el que no tiene eso, se queda en el continente. Muy importante que haya una difusión también por parte, me imagino, de la subsecretaría, de las distintas entidades para entregar esa información, porque uno puede arriesgar perder el vuelo porque no tiene, por ejemplo, el PCR con 72 horas de vigencia. 24 horas. Perdón, 24 horas. Sí, no, y por eso queremos informar para que la gente sepa bien cuáles son los requisitos, porque claro, no es agradable estar ahí en el aeropuerto y de repente te digan o no sabía o nadie me dijo. Bueno, esto va a estar publicado, digamos, en nuestras páginas web y en todas las páginas que corresponda para que la gente sepa. ¿Esto, subsecretaria Kunze, está considerado como un proceso gradual, progresivo, hacia una mayor flexibilización? Yo sé que es más menester del Ministerio de Salud, por supuesto, de las autoridades sanitarias también de la región, pero ¿está pensado desde ese punto de vista de ir de alguna manera reduciendo los requisitos sanitarios en este caso? Eso depende de la ¿O se va a ir- autoridad se va a ir sanitaria. viendo? No, eso se va a ir viendo, ¿no Ya. es cierto? Depende de la autoridad sanitaria, ver qué pasa con los requisitos. Lo que queremos asegurarnos es que haya una apertura segura, ¿ya? Y en ese sentido estamos trabajando por esta apertura gradual que contempla solo 2 vuelos, ¿no es cierto? Los jueves y los sábados son esos vuelos. Previo a la pandemia, por lo menos del aeropuerto de Santiago, habían 11 vuelos. 11, claro. ¿Ya? Entonces, el movimiento era muchísimo mayor y lo que queremos es evaluar cómo funciona y las condiciones que se van implementando. Allá podría aumentar el número de vuelos, digamos. Y eso se tendrá que ver tanto con la línea aérea, ¿no es línea cierto?, aérea. como también cómo está soportando la isla. Los servicios turísticos están muy preparados, tienen todos los protocolos de salud incorporados. Hay algunos servicios turísticos que van a abrir en septiembre y otros en octubre, pero los que abren ahora, el 4 de agosto, son suficientes para recibir a toda la cantidad de gente que pueda llegar en estos 2 vuelos semanales. Claro, los tiempos también son bien relevantes porque me imagino que se va haciendo una preparación para la temporada alta, digamos, de vacaciones en general, que también era un clásico, digamos, en Rapa Nui. Bueno, y eso pasa a lo largo de todo Chile, ¿no Sí, es cierto? claro. La temporada alta es la principal actividad donde los servicios turísticos logran tener los ingresos suficientes para subsistir todo el resto del año. Y en Rapa Nui es así. Y además está la Tapati, que es en febrero. Entonces, eso se va a ir viendo cómo evoluciona estos meses, los vuelos, la cantidad de gente que llegue, los servicios turísticos que se abren, la recepción también en el parque. El parque está trabajando mucho con el tema de los tickets, la venta de tickets para que sea online, para que haya una reserva también y se pueda dimensionar la cantidad de gente que entra y sale de cada uno de los atractivos. Claro, porque recordemos que los parques también mantienen un aforo, También, que, o sea, que ha ido cambiando, pero... o sea, en realidad no hay un aforo, sino que, pero sí va a haber un conteo de cantidad Conteo. de gente que tiene que ir con mascarilla, Ya. que va a tener que tomarse la temperatura, el alcohol gel, mantener una entrada y una salida por otro lado para que la que es lo que gente se aplica no a todo toque. ahora, digamos. Exacto. O sea, ya estamos bastante acostumbrados. Sí. Subsecretaria, ahora, desde el alojamiento, desde los servicios turísticos en la isla, usted dice están completamente preparados para reactivar lo que es la presencia de turistas. Pero me imagino que en estos 27 meses
muchos quedaron atrás, muchos no pudieron mantenerse justamente porque no habían ingresos. O sea, la situación era bien compleja para una isla donde el 90% de los ingresos viene desde el turismo. ¿Cuáles han sido las medidas también para que puedan ponerse de pie, para que puedan mantenerse y para prepararse para esta reapertura? Bueno, desde el Ministerio de Economía, a través de Cercotec, con el programa de recuperación inclusiva, el Chile Apoya, se puso a disposición de un programa exclusivo para la isla, para los servicios turísticos, para las microempresas de la isla, programa de Recupera Turismo de Cercotec. ¿Ya? Estos son 4 millones en que la gente postuló, ya se cerró la postulación a ese programa y se está en evaluación de los antecedentes para que claro, los que estuvieron cerrados, los que no podían funcionar, tengan este insumo de recursos para que puedan hacer contrataciones, para que puedan hacer inversiones y recuperar un poco los servicios, la infraestructura que no ha funcionado por más de 2 años. Claro, y volvemos al punto, no solamente Rapa Nui, sino para el resto del país se ha aplicado también este tipo de medidas. Sí. Eso es un programa de más de 30.000 millones, ¿no es cierto? Tanto de Corfo como de Cercotec en el marco del Chile Apoya, y para la isla se dejaron recursos exclusivos, ¿no es cierto?, para poder llegar a los microempresarios de la isla. Claro, porque también se ha vivido una situación distinta dentro de la dificultad para todo el resto del territorio nacional, digamos, por lo que hemos estado comentando. O sea, que la isla tiene sus complejidades, ¿no es cierto? Cómo llevar recursos, cómo hacer que las cosas empiecen a funcionar de nuevo, no es cosa de ir a la esquina y decir, ya, voy a comprar un insumo, voy a contratar a alguien, es distinto. Sí. Subsecretaria Verónica Kunze, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. A ti, muchas gracias, Nicolás. Muy bien, buen día. Gracias.